Me preguntan para este país cuál presidente convendrá mejor. Entonces esta es una idea que tiene sus dificultades porque últimamente en el país hay gente que se ha vuelto sectaria. El sectario es una persona que es fanática o se vuelve fanática de las personas a las cuales sigue, y por más que uno les muestre la razón, entonces ellos siguen tercamente a su líder, y es prácticamente imposible, a pesar de las razones que uno les dé, que cambien de opinión. Pero de todas maneras, aunque le voy a contestar esta pregunta en términos generales, también voy a decir algunas cosas que seguramente van a dolerle mucho a las personas que se están fanatizando o que son igualmente sectarios. Pero bueno, vamos a tomar tomo algunas preguntas que se hicieron para algunos intelectuales sobre los mejores presidentes que ha tenido Colombia. Estas preguntas se le hicieron a una serie de intelectuales por parte de la Fundación Liderazgo y Democracia, y esto se puede encontrar en la página de este mismo nombre. Y voy a agregar algunas preguntas o algunas cosas que me parecen importantes para saber cuál presidente le puede convenir a este país. La primera, digamos, el primer aspecto es el manejo de crisis. Yo creo que el manejo de crisis a gran escala realmente se puede ver en una persona que ha ejecutado un cargo público, sea como gobernador o sea como alcalde. Para este caso, en Colombia hay algunos candidatos o varios candidatos que han ejercido como alcaldes y han ejercido como gobernadores también. Entonces han manejado diferentes crisis. Es importante ver si esas crisis las han manejado bien, mal o mediocremente, que muy seguramente ha pasado en todos los casos. Una cosa de mayor importancia me parece el manejo de la economía. Una persona que sepa realmente manejar la economía, que sepa conceptos de economía, que los tenga muy claros, que sea muy coherente en el tema de la economía, que tenga propuestas claras y reales, que hay que ver las críticas que de pronto les hayan hecho o les vayan a hacer a los candidatos sobre el tema de la economía. Me parece muy importante porque de eso depende la supervivencia de las personas, y que a partir de eso se eviten muchas crisis. Y pues muchos candidatos, como el caso de Petro, pues me parece que ha sido un poco, o ha mostrado su deficiencia en los conocimientos de economía. Igualmente otros candidatos también, o otros candidatos no se dejan ver, ¿no?, qué es lo que piensan de economía, y de pronto son conceptos muy malos, pero el que ha mostrado más ideas sobre economía ha sido el candidato Petro, y me parece que tiene sus deficiencias en el aspecto económico. La prestancia moral, ética, una cuestión muy importante, porque hay personas que tienden en la política a mentir. Hay gente muy ligada a la verdad también en política, pero hay gente que hay gente que tiende a decir mentiras, a recalcar esas mentiras, y pues ese aspecto ético pues me parece muy, muy grave. Hay que ver ese tipo de cosas, y hay que calificar los partidos políticos también por eso. Es el caso del Centro Democrático. Como vemos, en las elecciones anteriores a la presidencia se dijo que no iba a haber fracking, que no iban a haber una serie de cosas. Se mintió sobre eso, que no iban a haber fumigaciones con glifosfato, se mintió sobre eso. Se dijeron unas mentiras para que fuera elegido el candidato Iván Duque, y a la larga vemos cómo salieron con lo contrario. No se han respetado muchas de las cosas que dijeron que se iban a hacer. Entonces ese aspecto ético me parece muy importante. Igualmente hay candidatos que han mentido sobre su hoja de vida.
caso, por ejemplo, de Duque, pues también es de tener en cuenta, ¿no? Él mintió sobre la educación que había recibido. Finalmente la borró de su hoja de vida, pero eso de todas maneras se supo que no había hecho algunos estudios que había dicho que los había hecho en Estados Unidos. Lo mismo pasó o ha pasado con el candidato Petro. Esto lo pueden comprobar en páginas y en palabras que ellos mismos han dicho. Candidato Peñalosa y el candidato Petro, que dijeron que habían hecho estudios de posgrado y finalmente no los hicieron. Esto para mí pues es importante, pero para otras personas de pronto no es tan importante. Me parece importante ahora, en este momento, la educación y que se diga ante todo la verdad, porque un administrador puede ser bueno, pero de todas maneras es importante que un administrador tenga conocimiento sobre administración, sobre economía, sobre diferentes temas, y que sea verdadero en eso. En años anteriores hay presidentes que en el siglo XX, el siglo XIX, presidentes de Colombia que no tuvieron estudios o que hicieron estudios con profesores particulares e hicieron una buena administración. Sin embargo, digamos, en años anteriores, pues la guerrilla, el paramilitarismo, las mafias no estaban tan concentradas en el país, no habían tantos problemas. Hoy en día me parece más importante que las personas tengan unos estudios para que manejen un poco mejor los temas y que tengan una experiencia política. Me parece importante eso. Con respecto a respeto al Estado de Derecho, sí, me parece importante que se respete un Estado donde lo importante sea el derecho, pero aquí vemos que a veces se sobrepasan este tipo de cosas, sean los candidatos de derecha o sean los candidatos de izquierda. A veces tratan de superar lo que es la ley, ¿no? El respeto a la ley. De todas maneras hay cosas que se pueden controvertir, ¿sí? No está de más que se hagan debates sobre si la ley es válida o las leyes no son válidas o hay que cambiarlas, pero todo dentro de la ley. Por ejemplo, Petro hace unas sugerencias de cambios sobre la ley y me parece que eso también está bien, es coherente en ese sentido. Hay que controvertir. Lo que está mal puede cambiarse, pero dentro de los esquemas de la ley también buscarle las alternativas a ese tipo de cambios. La capacidad administrativa, naturalmente otra vez sobre los que han sido gobernadores o alcaldes, es importante ver que tengan esa experiencia, porque ahí se ve la capacidad de administración. En la página de la silla vacía, ustedes pueden ver cuántas personas ha manejado cada uno de los candidatos. En general, las personas que, por ejemplo, han sido senadores o han sido representantes a la Cámara o concejales, manejan más o menos entre 50 o 100 personas, o las tienen a su cargo. Entonces es la capacidad de manejo de personas. Pero un alcalde o un gobernador puede manejar entre 10.000 y 25.000 personas según la silla vacía. Uno sabe que pueden ser también un poco más personas las que pueden manejar en una jornada. Digamos que ese es, digamos, un nivel de experiencia en administración que me parece que es bastante válido. Otra cosa es la búsqueda de bienestar y salud. Entonces el país vive desde hace muchos años una crisis de salud, de bienestar de la sociedad, y pues esto realmente no ha sido solucionado. Entonces una persona que dé soluciones claras, coherentes, que se puedan llevar a cabo, me parece que es una persona que
le va a convenir al país que sea presidente. Una persona que haga cambios en el sistema de salud. Uno no ve las necesidades de la salud, sino hasta que un familiar se ve enfermo o uno mismo se ve enfermo. Ahí es donde empieza Cristo a aparecer, como dicen, como decimos aquí en Colombia. Yo agregaría otros aspectos. Por ejemplo, el aspecto de el medio ambiente. Aquí vivimos una crisis actual de medio ambiente, una deforestación por parte de los ganaderos, por parte, dicen que de los narcotraficantes también. Este gobierno le echa la culpa a la guerrilla, pero yo creo que básicamente es un cartel de ganaderos que está deforestando la selva, y este presidente no hace absolutamente nada. Este, entre comillas, presidente Iván Duque no ha hecho absolutamente nada, o las cosas que ha hecho son muy pobres realmente, y no hay un ministro tampoco de medio ambiente, o no se lo conoce realmente. Desde este gobierno se puede decir que no ha habido ministro del medio ambiente. Entonces, esta es una cuestión que nos toca a todos, y una persona que logre decirnos cómo va a solucionar este problema del medio ambiente es una persona que le conviene a Colombia. Todavía no se va a decidir cuál es el presidente, falta un poco de tiempo. Mientras tanto se van a hacer unas consultas, y entre esas consultas están, digamos, unas alianzas que hay que tener en cuenta. Esto es lo que vamos a votar en estas elecciones próximas. Y después de eso, si va a salir la elección a presidente, entonces todavía, digamos, tener en cuenta encuestas o tener en cuenta ciertas cosas no vale la pena. Mejor votar por lo que uno piensa, y incluso más adelante no importa lo que digan las encuestas. Entonces está Equipo por Colombia. Entonces ustedes pueden ir a la mesa de votación. Si quieren, escogen Equipo por Colombia o Centro Esperanza o el Pacto Histórico, para escoger uno de los candidatos que será el final. Entonces, por Equipo por Colombia está Alex Char, estaba David Barguil, que es del Partido Conservador, está Peñalosa, está Federico Gutiérrez. Estos del del Equipo por Colombia son de una u otra manera, según lo que se ve, son los candidatos del uribismo. Eso es, nada más. Entonces, del que salga de ahí es un candidato del uribismo. Lo que dicen es uno de los gallos tapados. El otro es Zuluaga, que probablemente entre ellos dos, entre el candidato que salga de Equipo por Colombia y Zuluaga, salga uno solo. Entre ellos dos se escogen y lo van a poner a competir, digamos. El otro grupo es el Centro Esperanza, donde está Fajardo, está Gaviria, está Galán, está Robledo, está Amaya. Estos son candidatos de diferentes líneas, ¿no? Del Polo Democrático, del Partido Liberal, del Partido Verde. Entonces, de esos, que son poco más o menos lo que dicen, ¿no? Son un grupo de centro. De ellos se va a escoger un candidato para ir a las elecciones, que lo que dicen es lo que va a competir con el Centro Democrático y con el candidato que salga del Pacto Histórico, que es el grupo de Petro. Entonces, en el Pacto Histórico está Petro, está Francisca Márquez, está Romero, y pues lo que se deduce o lo que se ve es que va a ganar Petro, pero no se sabe por cuánto. Y lo que diga o mejor dicho, lo que salga en votación del Pacto Histórico va a decir muchas cosas de lo que va a suceder aquí en Colombia, porque las encuestas dicen que gana a Petro, pero en realidad lo que nos va a empezar a decir realmente si Petro es un candidato poderoso, es lo que va a pasar en esta consulta
de estos pequeños grupos, digamos. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Quién maneja los aspectos de la economía? ¿Quién maneja los aspectos de la administración? ¿Quién es una persona que tiene experiencia? Sin importar si a veces si es de izquierda o de derechas. Eso no importa tanto para su decisión. No se sectaricen. Piénsenlo muy bien, a ver qué candidato le puede convenir a Colombia, porque de su voto dependen muchas cosas y depende que cada uno se vuelva consciente de cómo actuar en política y cómo pensar en política y cómo hacerse poco a poco más responsable políticamente. Votar nos enseña y a través del voto aprendemos. Hasta pronto.